Génesis capítulo 32. El regreso. El regreso de Jacob a Canaán no se presenta con facilidad. Además de la distancia y el peligro de hostilidades de pobladores locales, Jacob tenía que encontrarse con Esaú, de quien había huido 20 años antes. Esta situación complicaba la posibilidad de que Jacob llegara a Canaán y ponía en serio peligro la sobrevivencia de la familia. Pero una vez más, Dios permite que su propósito se cumpla. Por eso lo primero que sucede es la manifestación divina que le daba seguridad a Jacob de que el Señor estaba a su favor. Al continuar su camino, y posiblemente en respuesta a la oración de Jacob, Dios le envió unos ángeles, dos grupos de ángeles. Esta experiencia indica la presencia protectora de Dios. Encuentros con la divinidad son frecuentes en las experiencias de hombres escogidos antes de iniciar importantes misiones en cumplimiento al propósito divino. El texto no nos dice con claridad la función que vinieron para cumplir, pero su presencia conduce a Jacob a reafirmar cuando menos tres cosas. Número 1, que la victoria que acababa de celebrar en las relaciones con su suegro se debió a la intervención del Señor. Número 2, que mientras iba por el camino en obediencia a la orden dada por Dios, el Señor iba cuidándolo paso a paso. Número 3, que de esa manera recibía una alegre bienvenida al volver a su tierra. Recordemos que cuando salió para Padán Aram, unos ángeles lo despidieron. Quizás eran los mismos que hoy él veía. Jacob llamó a ese lugar Mahanaim, que significa probablemente dos campamentos o dos compañías. Cuando se trata de la obra de Dios, el conflicto es espiritual, no físico. Esto se aplica a Jacob, a Israel y a nosotros en esta época. Ningún esfuerzo humano es suficiente para llevarla a cabo. Dios envía a sus ángeles ministradores para ayudarnos. Para enfrentar el encuentro con su hermano Esaú, Jacob apela a estos recursos. Primero, divide su gente y su ganado en dos campamentos, imitando la aparición de los ángeles en Mahanaim. Así, en el evento de un ataque, un campamento podría escapar y otro librarse. Segundo, acude a la oración, la que presenta varios elementos. Una invocación donde identifica a Dios como el Dios patriarcal, el Dios de sus padres, el Dios del pacto y el Dios de las promesas. Y como Jehová, el Dios de su experiencia personal en Betel y en Harán. Aquí se combina el Dios recibido de la transmisión paterna con el Dios de la experiencia personal. Ambos son imprescindibles en la vida del creyente. Luego recuerda a Dios que su regreso a Canaán, el que está causando esta situación de peligro, se debe a su obediencia a la orden divina y a la promesa que Dios le dio. También hay una confesión. Su prosperidad actual se debe no a sus méritos, sino exclusivamente a las misericordias y fidelidad de Dios. Por último, una petición clara y directa. Líbrame de la mano de Esaú. El peligro concreto era que fuese destruida su descendencia. Jacob envió a Esaú sucesivamente varios presentes significativos como señal de cortesía y homenaje a un gran personaje, según la costumbre oriental. En su encuentro con Esaú, los siervos debían decir que era un presente a Esaú de su siervo Jacob y que éste venía detrás para un encuentro. Jacob se queda solo y tiene un encuentro sobrenatural. Antes del reencuentro con Esaú, Jacob tiene un encuentro personal con Dios que se desarrolla de la siguiente manera. Primero, una lucha física con un hombre que se le aparece.
Al principio no se da la identidad del contendor, pero muy pronto se da a entender que el encuentro no es con un ser humano. La lucha dura toda la noche, indicando la tenacidad y fuerza de Jacob. Como resultado de la lucha física y prueba de que no fue solo un sueño, Jacob queda afectado del nervio ciático o tendón de la pierna. Esto le causa una cojera que limita permanentemente su fuerza física. Se desarrolló un diálogo de 3 intercambios, al final del cual Jacob sale transformado espiritualmente con una nueva identidad y con la bendición pedida. En la primera y segunda conversación, el ángel toma la iniciativa y pide una liberación de la lucha. Quiere así dar por terminada la lucha y también intenta proteger su identidad, pues no le dice quién es. Jacob no lo suelta, sino que condiciona y le dice: no te dejaré si no me bendices. Seguro de la identidad divina de su contendor, Jacob pide una bendición. Entonces el ángel le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le respondió: Jacob. Pues ese ya no será tu nombre, le dijo el varón. A partir de hoy te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has ganado. Jacob le preguntó: ¿cómo te llamas? Y el varón respondió: ¿por qué me lo preguntas? Y luego lo bendijo. A aquel lugar Jacob le puso Peniel, que significa el rostro de Dios, porque dijo: vi a Dios cara a cara y me dejó con vida. Salía el sol cuando Jacob emprendió el camino y renqueaba a causa de su cadera. Esta es la razón por la que el pueblo de Israel hasta este día no come del tendón que está en la articulación de la cadera, porque en esa parte Jacob fue herido. Pienso que estas palabras que le dijo el ángel a Jacob, porque has luchado con Dios y con los hombres y has ganado, se refieren sobre todo al Mesías que saldría de su descendencia, pues Cristo venció lo que esclavizaba a los hombres y venció también al recibir la ira de Dios en su cuerpo y así pagar la deuda contraída con Dios. Es una doble victoria para con los hombres y para con Dios. Lo que ningún hombre podía lograr, vencer a la muerte, al pecado y al príncipe de las tinieblas, Cristo lo logró en la cruz. Todo esto es una victoria para con los hombres, ya que ningún hombre puede salvarse a sí mismo. Lo que ningún hombre podía resistir, la ira de Dios, que fue apaciguada por aquel sacrificio de implicaciones eternas, pues el sacrificio de Cristo nos reconcilia con Dios. Y esta pues es la gran victoria